A Lope lo conocí desde que tengo memoria. Trabajaba de mozo en un rancho frente a la casa de mi abuelo, así que siempre andaba por ahí, metido en sus cosas, callado, pero trabajador. Era un hombre delgaducho, moreno, y con el cabello siempre bien peinado, como si no quisiera dar mala impresión. No era de pláticas largas, pero cuando hablaba, lo hacía con respeto, con esa educación que te hace pensar que la persona viene de buena familia, o que al menos fue criado con valores. Desde niño me llamaba la atención su forma de ser. No se metía con nadie, pero tampoco parecía encajar del todo con la gente del rancho. No era borracho, no era fiestero. No tenía novia, ni andaba presumiendo conquistas como otros hombres. Siempre era el primero en llegar al trabajo y el último en irse, como si no tuviera prisa para nada. Por eso, cuando desapareció de un día para otro, a todos nos agarró desprevenidos. Al principio, no se le dio tanta importancia. Pensamos que se había ido a otro lado, que tal vez se había cansado del rancho, o que simplemente se había ido sin avisar, como suelen hacer algunos. Pero luego, comenzaron los rumores. Decían que lo habían visto caminando por el pueblo, pero no como alguien que pasea, sino como alguien que huye, que llevaba la ropa sucia, rota, y que sus ojos estaban abiertos de más, como si hubiera visto al mismo diablo. Y lo peor era lo que gritaba. Ella viene por mí. No la dejen entrar. No la dejen entrar. La primera vez que escuché eso, me dio escalofríos. ¿Quién era ella? Nadie lo sabía, pero nadie quería preguntar tampoco. En los pueblos, cuando alguien empieza a hablar cosas raras, la gente prefiere hacerse la sorda, mejor no meterse en problemas ajenos. Pero Lope no se quedaba callado. Varias personas aseguraban que lo vieron en la iglesia, de rodillas frente al altar, pero no rezando como se debe. No. Movía los labios rápido, como si estuviera diciendo una oración al revés. Otros decían que se arrancaba el cabello a mechones, que se clavaba las uñas en los brazos hasta hacerse sangrar, que murmuraba cosas que no tenía sentido. Y lo peor, que no se quedaba quieto. Lope caminaba sin descanso, dando vueltas por el pueblo, viendo siempre hacia atrás, siempre con el cuerpo tenso, como si estuviera esperando que algo lo jalara de golpe. Una noche, un grupo de hombres lo encontró en las afueras del pueblo, en la carretera vieja, caminando solo. Estaba temblando y hablando para sí mismo. Dijeron que intentaron acercarse, que le preguntaron qué tenía, pero él no los escuchó. Hasta que uno de ellos lo tocó en el hombro. Dicen que López se giró tan rápido que parecía que su cuello iba a tronarse. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su cara, no parecía la de un hombre. Parecía más bien la de un animal acorralado. No me toques, les dijo, con la voz rota, desesperada. No la dejen entrar. No la dejen entrar. Después de eso, salió corriendo, no hacia el pueblo, no hacia su casa, sino hacia el monte. Y saben, esa fue la última vez que alguien lo vio cuerdo. Esa misma noche, alguien lo escuchó en su casa, gritando como si lo estuvieran despellejando vivo. No hubo golpes, no hubo muebles tirados, solo su voz. Y luego, de repente, silencio. Al día siguiente, su casa estaba vacía. Lope ya no estaba. Nadie supo qué pasó con él en esas horas. Nadie quiso averiguarlo.
Pero después de esa noche, el pueblo entero comenzó a sentirlo. El tipo de silencio que se siente antes de una tormenta. Y entonces vino la noticia. Lope estaba muerto. Había aparecido en la autopista, destrozado, como si un montón de carros lo hubieran aplastado. Pero nadie había visto ningún coche. No había huellas de llantas, no había señales de frenado, solo su cuerpo. Les diré algo. Así terminó la historia de Lope para muchos, pero para mí apenas comenzaba. Después de que encontraron su cuerpo en la autopista, el pueblo se llenó de toda clase de chismes y rumores. Todos hablaban de su muerte, pero nadie quería hacerlo en voz alta. No era solo el hecho de que lo habían encontrado destrozado, sino cómo había muerto. Algunos decían que lo atropelló un auto fantasma, que los choferes que pasaron por ahí no vieron nada, hasta que fue demasiado tarde. Otros aseguraban que cuando su cuerpo cayó sobre el asfalto, todavía seguía con vida, arrastrándose, como si intentara escapar de algo que nadie más veía. Pero lo más extraño de todo era su rostro. Yo no vi el cadáver, pero los que lo hicieron decían que su expresión no era de dolor ni de sorpresa. Era de puro y absoluto terror, como si hubiera visto el mismísimo infierno antes de morir. Mi abuelo fue uno de los que ayudaron a reconocerlo. Me dijo que Lope tenía los ojos abiertos de par en par, la boca desencajada y algo en su piel. Algo que no quiso explicarme bien, solo dijo que se veía marcado. Pobre hombre, murmuró una tía cuando nos juntamos en la casa del abuelo. Dios lo tenga en su gloria. Pero no todos estaban tan convencidos de que Dios lo quisiera cerca. Y bueno, las cosas comenzaron a ponerse más raras cuando la hermana de Lope llegó al pueblo. Se llamaba Isabel, una mujer seria, de esas que no muestran mucho sentimiento en la cara. No lloró en el entierro, no preguntó detalles de la muerte de su hermano. Solo miraba el ataúd con una expresión difícil de describir. No era tristeza, era algo más. Después del entierro, mi abuelo la invitó a la casa para que descansara un poco. Ella aceptó, pero en cuanto cruzó la puerta, soltó la bomba. Mi hermano no murió por accidente, dijo, con la voz firme. Lo mataron. Hubo un silencio pesado. Mi abuelo la miró con el ceño fruncido, como esperando que explicara mejor sus palabras. ¿Quién lo mató? Preguntó él. Ella respiró hondo, como si dudaran decirlo. Luego, nos miró a todos los que estábamos ahí y dijo: Lope era brujo. La palabra cayó como piedra en el agua. Nadie dijo nada, pero la tensión en el cuarto se sintió de inmediato. Brujo. Vaya, era difícil imaginarlo. Lope siempre había sido humilde, discreto, trabajador, pero según su hermana, todo eso era una pantalla, una máscara. Él tenía un don. Continuó Isabel. Desde niño lo tuvo, pero lo ocultaba. No le gustaba que la gente lo supiera. Mi mamá decía que era mejor así, pero cuando creció, cambió. Nos contó que Lope empezó a meterse en cosas que no debía, que al principio eran cosas pequeñas, hierbas, amuletos, rezos raros, pero después comenzó a frecuentar a alguien, Lucinda. Esa sí la conocíamos, una mujer de malas mañas, de esas que la gente prefiere evitar. Decían que sabía hacer trabajos oscuros, que la habían visto en el panteón a medianoche,
que podía ser que un hombre se enfermara o que una mujer perdiera la cabeza, nadie se metía con ella. Lope la admiraba. Dijo Isabel. Se hizo su aprendiz. Eso sí nos dejó helados. Oye, ¿por qué dices que lo mataron? Preguntó mi abuelo con voz baja. Isabel bajó la mirada. Porque Lope y Lucinda se pelearon. Nos contó que, después de años de aprender con ella, Lope se volvió ambicioso. Quería más poder, más conocimiento, y quiso retarla. Eso fue su condena, susurró. Hubo otro silencio. ¿Y qué tiene que ver con su muerte? Pregunté yo, sin poder evitarlo. Isabel me miró. Su expresión estaba llena de algo que no supe identificar, pero que me hizo sentir un frío en la espalda. Porque mi hermano pasó su última noche intentando escapar de algo. Y bueno, comunidad, aquí es donde la historia se vuelve realmente macabra. Según Isabel, López sabía que iba a morir, no porque alguien se lo dijo, sino porque lo estaba sintiendo, Me llamó esa noche. dijo Isabel. Me dijo que algo venía por él, que había cometido un error. No le explicó cuál, solo le dijo que tenía miedo, un miedo que nunca había sentido antes. Me pidió que rezara por él, Dijo Isabel. pero yo sé que ni Dios lo habría salvado. Lope pasó la noche en vela, encerrado en su casa, con velas y símbolos extraños pintados en las paredes. Aseguraba que ella vendría. Lucinda, Preguntó mi abuelo. Isabel negó con la cabeza. no lo sé. Solo decía ella. Y justo a la medianoche empezó a gritar. Los vecinos escucharon sus alaridos, pero nadie se atrevió a acercarse. Dijeron que eran gritos que no parecían humanos, que no venían solo de su garganta, sino de toda la casa. Luego, de pronto, silencio. Cuando alguien por fin reunió el valor para asomarse, Lope ya no estaba. La puerta estaba abierta de par en par, las velas apagadas, los símbolos en la pared goteando como si la pintura aún estuviera fresca. Y entonces, unas horas después, su cuerpo apareció en la autopista. Su muerte no fue un accidente, no fue casualidad. Lope había estado huyendo. Pero lo peor de todo es que nadie sabía de qué. Isabel nos miró a todos. Algo lo estaba cazando Dijo con voz temblorosa. y lo alcanzó. Ese fue el momento en que sentí el verdadero terror. Porque, si eso era cierto, significaba que lo que mató a Lope aún estaba allá afuera. Después de lo que nos contó Isabel, todos en la casa nos quedamos en shock. Nadie dijo nada por un buen rato, hasta que el abuelo rompió el silencio. Si Lope estaba huyendo, ¿de qué exactamente? Isabel levantó la mirada, pero no respondió de inmediato. No sé, Admitió. y eso es lo que me aterra. Pero si algo tenía claro, era que Lucinda tenía respuestas. Y aunque todo en su instinto le decía que no debía acercarse a esa mujer, la necesidad de saber qué le había pasado a su hermano fue más fuerte. Así que fue a buscarla. Lucinda vivía en una casa apartada, al final de un camino de terracería, donde las casas comenzaban a desaparecer y la selva reclamaba el terreno. Decían que había elegido ese lugar porque nadie quería vivir cerca de ella. Entonces, Isabel
Llegó tocando fuerte la puerta, sin miedo. Lucinda, sé que estás ahí. Ábreme. Hubo un largo silencio, hasta que la puerta se abrió con un chirrido. Ahí estaba la bruja. No era la primera vez que Isabel la veía, pero esa tarde, Lucinda se veía diferente. No por la edad, no por la pobreza, sino porque parecía algo que ya no pertenecía del todo a este mundo. Su piel estaba seca, amarillenta, con grietas en los labios y manchas oscuras alrededor de los ojos. Su cabello, que alguna vez fue negro y abundante, ahora era como paja quemada. Y cuando sonrió, Isabel notó que sus dientes no solo estaban podridos, sino que tenían algo oscuro incrustado en las encías, como si hubiera estado masticando tierra o ceniza. Sabía que vendrías. Dijo Lucinda, con una voz rasposa. Isabel entró sin esperar invitación. Adentro, la casa olía a humedad y algo más, algo que le revolvió el estómago. La luz era escasa, solo unas velas iluminaban la habitación. Había frascos con líquidos turbios, figuras hechas de hueso y pequeños montones de tierra con cera derretida. Quiero saber qué pasó con mi hermano. Lucinda la miró con ojos vidriosos y la dio la cabeza, como si la pregunta la sorprendiera. Ya sabes lo que pasó. Quiero la verdad. La bruja sonrió. La verdad es que Lope se metió donde no debía. Isabel apretó los puños. ¿Fuiste tú? ¿Le hiciste algo? Lucinda no respondió de inmediato. En lugar de eso, cerró los ojos y murmuró algo en un idioma que Isabel no entendió. Y entonces su rostro cambió. Sus labios comenzaron a temblar. La piel de su cara pareció arrugarse de golpe, como si algo la estuviera secando desde adentro. Sus manos temblaron sobre la mesa y un espasmo le recorrió el cuerpo entero. Él desafió a quien no debía. Dijo. Yo no fui. ¿Quién entonces? Lucinda tembló aún más fuerte. Tienes que irte. Isabel se acercó más. No, hasta que me digas lo que pasó. Y entonces, de la garganta de la bruja salió una voz que no era la suya. Era la de Lope. Vete, antes de que ella te vea. Isabel se quedó helada. El cuerpo de Lucinda se sacudió con una fuerza inhumana y de un empujón lanzó a Isabel afuera de la casa con una fuerza que no respondía a alguien de su tamaño. Isabel cayó sobre la tierra polvorienta, sintiendo el golpe en la espalda. Cuando levantó la vista, la puerta se cerró de golpe. Dentro de la casa se escuchó un grito de mujer. Y después, un silencio sepulcral. Isabel no se atrevió a volver a tocar. Se levantó con las piernas temblorosas y se fue de ahí. Cuando terminó de contarnos lo que había vivido, todos estábamos pálidos. ¿Quién es ella? Pregunté. Isabel me miró. No lo sé, Susurró. pero si hasta Lucinda le tenía miedo. No terminó la frase. No hacía falta. Porque si una bruja temía algo, entonces eso era peor que la misma muerte. Luego de esa última frase, no hubo más que decir, e Isabel se despidió y se fue de la casa. Y bien, pasaron los días, y a la gente
Se le hizo raro no ver más a Lucinda. Muchos juraban que esta tenía que ver con la muerte de Lope. Hasta que un día, un par de jornaleros pasaban por el camino cercano a la casa de la bruja. Era temprano. Apenas había salido el sol, cuando sintieron un olor que los hizo detenerse. Primero pensaron que sería un animal muerto, tal vez un perro o un gato atrapado entre la maleza. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más fuerte se volvía el tufo. Uno de ellos, un hombre llamado Tomás, dijo que sintió una presencia extraña, como si alguien estuviera observándolos desde dentro de la casa. La puerta estaba cerrada, pero las ventanas estaban abiertas. Se asomaron con cautela, sin querer meterse en problemas, pero lo que vieron los hizo retroceder. Lucinda estaba ahí, sentada en el suelo, con las piernas recogidas y los brazos rodeando sus rodillas, como si fuera una niña acurrucándose para dormir. No se movía, pero sus labios temblaban, como si estuviera murmurando algo. Los hombres se quedaron petrificados, se miraron entre sí, esperando que alguno tomara la iniciativa. Pero antes de que pudieran reaccionar, la bruja levantó la cabeza, abrió la boca y habló. Su voz era temblorosa, quebrada, como si viniera de una garganta desgarrada. ¿Por qué la llamaste Lope? Maldito Lope, ella ya nos irá. Apenas terminó de pronunciar esas palabras, su cuerpo se desvaneció hacia un lado. Los jornaleros salieron corriendo para avisar a las autoridades. Cuando llegaron los forenses, confirmaron algo que hizo que hasta los más escépticos sintieran escalofríos. Lucinda llevaba más de 72 horas muerta. A pesar de eso, había hablado. Y lo peor de todo, al revisar su cadáver, descubrieron que no tenía lengua. Y bueno, mientras todo eso ocurría en la casa de Lucinda, algo aún más inquietante pasaba en la nuestra. Desde que Isabel nos visitó por última vez, nadie volvió a saber de ella. Al principio pensamos que tal vez, tras la muerte de su hermano, había decidido marcharse sin avisar. Pero los días pasaron y no hubo noticias. Nadie en el pueblo la había visto. Entonces, el abuelo recordó un detalle que hasta ese momento parecía insignificante. La última vez que Isabel estuvo en casa, había habido un momento en el que se acercó al jarrón con rosas que siempre estaba sobre la mesa de la sala. Las olió y suspiró profundamente, como si estuviera disfrutando su aroma. Dijo que eran hermosas y después continuó hablando como si nada. Sin embargo, al mismo tiempo que desapareció, la rosa que había olido se marchitó de golpe. No de la manera en que se marchitan las flores normales. No se secó poco a poco, ni perdió los pétalos de forma natural. Se pudrió. La textura de los pétalos se volvió negra y viscosa, como carne descompuesta, que incluso olía a putrefacción. El abuelo la observó en silencio durante un largo rato, sin atreverse a tocarla. Finalmente, con un gesto de preocupación, murmuró: «Esto no es normal». Y saben, por más que tratamos de ignorarlo, había algo en todo esto que no encajaba. Pero la respuesta más aterradora de todas nos llegó de una manera que nadie esperaba. Desesperado por entender qué estaba pasando, el abuelo decidió hablar con el cura del pueblo. Fue hasta la iglesia. Le contó todo lo que Isabel nos había dicho, lo que pasó con Lucinda
y lo de la rosa marchita. El cura lo escuchó con el rostro cada vez más tenso, sosteniendo su rosario con fuerza. Cuando el abuelo terminó su relato, el cura suspiró y le dijo algo que lo dejó helado. Lope no tenía hermana. El abuelo parpadeó, sin entender. ¿Cómo que no? Lo conozco desde niño. Respondió el cura. Lope era hijo único. El silencio que siguió fue insoportable. El abuelo no supo qué responder, porque lo que el cura estaba diciendo significaba que Isabel nunca existió. O al menos no era quien decía ser. Pero si no era la hermana de Lope, ¿quién fue la mujer que nos contó aquella historia? ¿Quién estuvo en nuestra casa, sentada en nuestra mesa, oliendo nuestras flores? Esa noche, el abuelo no durmió, yo tampoco. Me quedé en la sala, mirando la rosa podrida dentro del jarrón, incapaz de tocarla. Tenía miedo de que, si la tocaba, algo me sucediera. Y bien, pasaron las horas y el viento comenzó a soplar con fuerza afuera. Las ramas de los árboles golpeaban las ventanas y de pronto escuché algo. No era un ruido fuerte, más bien un sonido tenue, pero suficiente para erizarme la piel. Fue un suspiro profundo, idéntico al que Isabel había hecho al oler la rosa. No me atreví a voltear. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, mientras el sonido de pasos lentos resonaba en la casa. Primero pensé que era el abuelo, pero entonces lo escuché gritar desde su cuarto. «Josué, ¿eres tú?» No respondí. No podía. Los pasos no venían de mí, venían de la sala, del lugar donde estaba la rosa podrida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y cerré los ojos con fuerza, esperando que aquello pasara de largo. Al día siguiente, el abuelo se deshizo del jarrón, sacó todas las rosas del jardín y las quemó. Nunca volvió a poner flores en la casa. Después de lo que vivimos, comprendimos que había cosas que era mejor no intentar entender. Y saben, yo nunca volví a quedarme ahí de noche. A veces, cuando paso por la casa del abuelo, me invade una sensación de inquietud. Es como si algo se hubiera quedado ahí con nosotros, como si una parte de Lope, o de Isabel, o de lo que fuera aquella presencia, nunca se hubiera ido realmente. No sé qué fue lo que habló con nosotros esa noche. No sé qué cosa se presentó como Isabel y nos miró a los ojos mientras nos relataba horrores. Pero lo que sí sé es que, desde entonces, cuando camino por las calles del pueblo y paso frente al viejo rancho, siento que alguien me observa. En ocasiones, entre el murmullo del viento y el crujir de las hojas secas, alcanzo a escuchar un suspiro profundo. Y cuando eso pasa, no importa la época del año, siempre hay una rosa que se marchita a mi paso.